El podcast. Memo Hernández. El podcast. Amigas y amigos, bienvenidos. El episodio número 10 de Memo Hernández, el podcast, está arrancando. Bienvenido a este espacio que, como tú sabes, pues yo genero con muchísimo gusto, con muchísimo ánimo cada semana para ponerlo a tu entera disposición a través de Spotify y de YouTube. Pues los viernes, el mágico viernes, el esperado día de la semana. ¿Qué sería de un mexicano si no esperar el viernes en cada jornada semanal, verdad? La verdad es que es emocionante para mí que llegue este día, pues porque tengo la oportunidad de saludarte a ti. Qué emoción de platicar contigo sobre diversidad de temas que se vienen a mi mente, algo confusa en ocasiones, tengo que confesarlo. Pero este es un espacio que yo disfruto mucho hacer, que me enorgullece saber que tú escuchas siempre a través de cualquier espacio de los que ya mencioné. La verdad es que cuando inicié con esto yo me propuse no hablar de temas políticos. La gente que me conoce sabe que yo me he desarrollado laboralmente en la política desde hace algunos años de mi vida, pero yo no creo que ese sea mi todo en la vida. Pues la realidad es que tengo muchísimos otros gustos, tengo muchas pasiones, tengo cosas que me llenan incluso más que eso. Uno de esos ejemplos, pues, es este espacio, los medios de comunicación, el estar en contacto con la gente, crear contenidos. Eso, la verdad, que a mí me inspira bastante para seguir adelante. Pero la verdad es que tengo que mencionarlo, no puedo dejarlo atrás. Todos vimos al presidente de la República en esta semana y fue una noticia nacional, incluso internacional, pidiendo que el rey de España y el Papa Francisco se disculparan por la conquista que se sufrió en estos territorios latinoamericanos por parte de España, por allá en 1500 y tantos, ¿verdad? Entonces creo que es un tema muy importante que debemos tratar, no en el enfoque político, por eso me atrevo a tratarlo, esa es la realidad. Pero yo desde que soy un pequeño, desde que soy un niño, me he sentido atraído por la historia de México. Es uno de los temas que me encantan, es una de las pasiones que tengo. Nunca he hecho nada profesionalmente hablando sobre eso, pero la realidad es que me gusta mucho, me apasiona leer historia, me apasiona visitar pueblos donde se desarrolló tal acontecimiento histórico importante. Eso me llena de mucha emoción, es un gusto friki muy mío, ¿verdad? Pero bueno, entonces, propicio lo que ocurrió en la escena política nacional, he decidido titular este episodio número 9, pues La Conquista. Yo creo que todos hemos escuchado o incluso hemos sido de los mexicanos que decimos, ay, pero pues ¿por qué nos colonizó España? Estábamos mejor sin ellos. ¿Cómo sería nuestra vida si España no hubiera venido? Tendríamos grandes civilizaciones aztecas, mayas en la parte sur del país y seríamos una potencia mundial ahora, ya que pues, los mayas y las civilizaciones antiguas eran civilizaciones con capacidades intelectuales que no se han repetido en ninguna parte del mundo y todo este tipo de cóleras que vienen ocurriendo. La verdad es que yo tengo una perspectiva diferente. La verdad es que yo lo veo desde otra latitud quizá. Y quiero hoy compartirlo contigo. Ojo, aclarando que respeto las posturas de todos. Lo respeto. Si tú eres de los que tienen cierto recelo con España, con la madre patria, por habernos colonizado, pues tus motivos tendrás. Lo que yo quiero hacer con este episodio es que consideres los puntos de aquellos que no estamos a favor contigo. Y no cambies de opinión, eso ya será tu decisión muy personal. Pero si obtienes de esto alguna enseñanza, porque no soy un profesionista de la historia, no soy un licenciado en historia, no soy un historiador de ningún tipo, pero si encuentras algo aquí que te funcione y que consideres después de ello que tu percepción no era del todo correcta, pues qué bueno, y si no, pues acompáñame y búrlate poquito de lo que yo opino, ¿verdad? Primero, considero yo
que reclamarle a España por habernos conquistado sería como reclamarle a tus papás por haberse conocido y haberte tenido a ti como hijo. ¿Por qué? Pues porque el mexicano y el México que hoy existe y que amamos, con los grandes patrimonios históricos, arquitectónicos y culturales, pues no sería una realidad si no hubiéramos tenido la intervención española. Eso es un hecho. Un hecho. Obviamente es innegable que los logros científicos, arquitectónicos que tuvieron las civilizaciones prehispánicas son extraordinarios, inigualables. Eso nadie lo discute. Pero la historia se debe de analizar desde un punto de vista frío, desde un punto de vista neutro, aunque analicemos la historia de nuestro país. ¿Por qué digo esto? Pues porque si nosotros vamos a comenzar a enojarnos por los hechos históricos, pues vamos a estar viviendo de un pasado que ni siquiera nos tocó protagonizar ni percibir. Además, tenemos que ser conscientes de una cosa. La historia siempre, por lo menos la historia oficial, que es la que nos enseñan en las escuelas, que es la que leemos en los libros, que es la que conocemos, en su mayoría, pues la escriben los ganadores, aquellos que triunfan. ¿Quién relata la guerra de independencia? Iturbide, por supuesto, quien la consuma. ¿Quién crea a estos grandes héroes patrios? Pues el bando donde se desarrollaron. Por ejemplo, Benito Juárez en la parte de los liberales, llamados liberales en la historia oficial. Él fue el héroe, el benemérito de las Américas. Pero ¿por qué no le preguntamos a los conservadores? Que fueron los que perdieron. ¿Por qué no le preguntamos a la gente que sufrió persecuciones durante la época de Plutarco Elías Calles? Porque sí, un héroe nacional, calles en su nombre, escuelas. Pero ¿y por qué no le preguntamos a los católicos de México que sufrieron la guerra cristera en los años del 26 al 29? Así es esto. Y pasa lo mismo con la conquista. La realidad es que el México que nosotros hoy tenemos, disfrutamos y presumimos al mundo, pues logró desarrollarse gracias a la intervención española. Esto es una realidad. Comprendo que como colonización, como conquista, tuvo que haber diversidad increíble de abusos, de todo tipo. Además, súmale a esto, pues que ocurrió en 1519. En 1519 es cuando llegan los españoles aquí a las costas mexicanas. O sea, hasta 1520 y tantos, ya después la conquista como tal de la Gran Tenochtitlán. Pero imagínate la mentalidad que se tenía por la Europa del 1500. Las personas que encontraron aquí, pues quizás no representaban ese rasgo. O eso pudiéramos pensar. Porque si no representaran ser personas para los españoles, quizás la Iglesia Católica no hubiera tenido la necesidad de evangelizar. Hay tema crucial, también tema complicado. La Iglesia solamente nos trajo desgracias y todo este tipo de cosas. No, la verdad es que no. La verdad es que lo que ocurrió en aquel entonces fue la mezcla de ambas culturas, y eso lo podemos apreciar en las arquitecturas de los templos de la época colonial en México, donde podemos encontrar todavía aspectos característicos de las culturas prehispánicas que ayudaron a labrar, por ejemplo, las grandes fachadas de cantera de los templos donde se adoraba una nueva religión. Es un tema complicado de tratar, es un tema que ataca a los nacionalistas y, bueno, la realidad es que no podemos negar lo que pasó. Y yo considero, desde mi muy humilde opinión, pues que no tenemos ninguna autoridad moral para quejarnos de los factores que hicieron posible que nosotros existiéramos. Comprendo también que existen zonas del país donde hay gente que no tiene mezcla de sangre europea.
Y a ellos les otorgo, desde mi opinión muy personal, el beneficio completo de renegar de una conquista. Por ejemplo, si tú vives en Yucatán o tienes la maravillosa oportunidad de visitar este hermoso rincón de México, pues vas a tener la oportunidad de conocer todavía pueblos mayas. A ellos les otorgo por completo la capacidad de renegar de una conquista. Pero yo vivo en Jalisco. Yo soy de los Altos de Jalisco. Y a mi alrededor hay mucha gente que se queja de la conquista. Y la realidad es que la gran mayoría de las familias que somos oriundas de esta parte del país, pues tenemos poca o casi nada de sangre de algún pueblo originario de México al 100%. Por eso en estas partes del país, la mayor parte de la gente es de tez clara, de ojos de color, incluso hay mucha gente rubia. ¿Por qué? Pues porque tienen más sangre española que sangre indígena mexicana. A ellos son a quienes yo no les puedo creer que renieguen de que se nos haya colonizado. Otro punto, antes de irme, porque ya casi es hora de despedirme, otro punto muy importante que yo siempre saco a relucir en una discusión como esta. Cuando España estuvo en México, es decir, formábamos parte de la Nueva España, y lo mismo ocurrió con todos los otros países del sur de América, no experimentamos guerras, ninguna, 300 años, sin guerras civiles o intervenciones a estas latitudes del mundo. Después de que se empiezan a generar las independencias, que casualmente son todas en la década de 1810 a 1820, en la parte de Centro y Suramérica, comienzan a sufrir los países recién independizados, intervenciones de Estados Unidos, de Francia, guerras civiles, como por ejemplo aquí la Revolución Mexicana, la Guerra de Reforma, hablando de hace rato de Benito Juárez. ¿Por qué? Pues es obvio que ya esto no fue culpa de España, ya no fue porque no se haya dejado España, fue porque pues ya era un país que había pasado por una guerra de independencia de poco más de 10 años, que estaba debilitado social y económicamente. Eso es otro factor. Pero cuando estuvimos de la mano de España, México no vivió guerras por esos 300 años. Un punto a favor, ¿verdad? Pero bueno, importante aquí, que tú tengas consideración hacia el bando que tú desees, pero que sea fundamentado, que no solamente sea animado por el estómago al decir, nos oprimieron, hicieron con nosotros lo que quisimos, nos cambiaron oro por espejos. No, que no sea por eso, que sea porque te has documentado bien, y si esa es tu postura, bien, ojalá que nos puedas también compartir los motivos que te llevan a pensar eso de los españoles. Pero bueno, qué bueno también que el presidente de la República, pues a nivel internacional, pues abogue por los intereses y por el orgullo de México. Eso sí lo aplaudo, indiscutiblemente. Bueno, pues llegamos al final de este 9º episodio. Muchísimas gracias por acompañarme. Te invito, por supuesto, a seguirme en mis redes sociales y a estar muy al pendiente de los contenidos que genero semanalmente para ti. Muchísimas gracias, nos vemos hasta el próximo viernes. ¡Adiós! Memo Hernández.